Queridos hermanos, hoy vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 5. Hoy Dios nos va a hablar al corazón proféticamente. Desde el comienzo hasta el fin vamos a escuchar la voz de Dios. El título de este capítulo se llama La viña que defraudó a Dios. Y cuando hablemos de esta viña, podemos ir pensando que nosotros también somos una viña para el Señor. Vamos a ir analizando la viña que el Señor aquí ha descrito a través del profeta Isaías, porque este es un cántico, y es un cántico que nos muestra bien el estilo poético de Isaías. Cuando él escribe, tiene un estilo poético, este profeta. Y en esta alegoría, porque el Señor va haciendo una comparación, dice: mi amado, versículo 1, representa a Jehová. Y vamos a leer el versículo 1, dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y vemos en el versículo 7 que la viña se refiere a Israel y a Judá. Versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Vamos a ir analizando versículo a versículo y vamos a ir viendo lo que el Señor pensaba de esa viña, que se refería a Israel y a Judá, y podemos nosotros ver qué piensa el Señor de nuestras vidas como viña, que somos del Señor también. Versículo 2: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Vamos a ir analizando un poquito este versículo. Vides escogidas. Fíjense en ustedes lo importante ante los ojos de Dios de esta vid. Una vid escogida. Dios esperaba que Israel y que Judá fuesen un pueblo obediente, santo y dispuesto a dar testimonio de su fe. Fíjense en ustedes, hermanos, las cosas que Dios tiene preparada y lo que el Señor desea de nuestras vidas. El Señor, cuando escoge una persona, el Señor dice: la voy a escoger para algo. El Señor no nos escoge de entrada para luego desecharnos. El Señor nos escoge porque tiene propósitos hermosos, como lo tenía con Israel y como lo tenía con Judá. Una vid escogida porque el Señor dice: había esperado yo que sea un pueblo obediente. Y es lo que el Señor espera de nosotros. Cuando nos escoge, espera que nosotros seamos hijos obedientes, que seamos un pueblo santo y que estemos dispuestos a dar testimonio de nuestra fe. Porque hay muchos creyentes que no están dispuestos a dar testimonio de su fe. Se conforman con decir: bueno, yo voy a la iglesia y en la iglesia el Señor me usa. En los ministerios, puedo estar en el ministerio de la alabanza, puedo estar en distintos tipos de ministerios. Pero cuando salgo a la calle, cuando voy a la escuela, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en el vecindario, cuando estoy quizás en el centro, caminando, haciendo las compras, ¿estoy dispuesto a dar testimonio de mi fe? ¿A que todos los que me rodean sepan quién soy? ¿Estoy dispuesto a que todo el mundo diga: allí va fulana de tal? Eso es una cristiana. ¿Estoy dispuesto a que todos digan: esa persona es diferente? Tengamos cuidado cuando hablemos con esa persona, porque esa persona no le gusta decir malas palabras, no le gusta escuchar cuentos malos, no miente esa persona, es una persona correcta, tiene una moral sana, es una persona decente, es una persona justa. ¿Estamos dispuestos nosotros a dar testimonio? Dios nos da, hermanos, una familia. Algunos nos ha dado una familia el Señor. Nos da hijos, nos da casa, nos da trabajo, nos da salud y nos da una iglesia. ¿Valoramos lo que el Señor nos da?
Porque yo observo algunas veces cristianos que viven tristes, cristianos que viven con mucha tristeza en su corazón porque todo lo que tienen nada les satisface su vida. Viven tristes porque no les gusta su familia, viven tristes porque su trabajo tampoco le agrada, viven tristes porque no están conformes con el estudio, viven tristes porque, en fin, la casa que tienen no les gusta, les gustaría tener una mejor. Tienen salud, pero quisieran estar como otro quizás. No soportan ni un pequeño mínimo aguijón que el Señor a veces nos da, que es por nuestro bien. A veces el Señor nos deja aguijones, hermanos. A veces el Señor nos deja aguijones para que busquemos más a Dios. Cuando estamos enfermos clamamos más a Dios, ¿verdad? Sí. Empezamos a buscarlo en ayuno, empezamos a buscarlo en oración, empezamos a buscarlo de una manera diferente. Cuando estamos bien de salud a veces nos acordamos de Dios, pero por ahí, de vez en cuando. Y a veces tenemos una iglesia, tierra fértil, como decía el Señor. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Tenemos una iglesia donde el Señor nos ha dicho, te he puesto en una iglesia donde el pasto, el campo es fértil. Y a veces no nos conformamos con esa iglesia y buscamos otros campos porque no nos conformamos con la iglesia que Dios nos ha dado. Eso le pasa a mucha gente que andan a escondidas, se van a escondidas buscando otras iglesias y corren el riesgo y el peligro de comer pastos envenenados. Que hay ovejas que buscan otros pastos, no están conformes con el redil que el Señor le ha dado y se van a otros rediles. Entonces el Señor le tiene que tirar a esas ovejas algo amargo, le tiene que tirar algo amargo a ese pasto para que cuando coman sientan la amargura de esos pastos, le enferma el estómago y decidan volver al redil donde el pastor me da buen pasto. Pasa así, que el Señor había elegido y había escogido esa viña en una ladera con tierra fértil. Pero sigamos avanzando en el versículo 3 y 4, dice, y el versículo 2 dice, y esperaba, dice, mi amado esperaba que diese uvas. Y saben, hermanos, que cuando yo estaba leyendo esta alegoría, yo decía, Señor, tú has esperado de mi vida que yo dé uvas dulces, ricas. ¿Y cuáles son las uvas que yo he dado, Señor? Y me preguntaba sinceramente, porque es lo que todo cristiano se tiene que preguntar. ¿Qué le hemos dado a nuestro amado? Nuestro amado nos ha escogido como una tierra fértil, como una viña fértil, para que diésemos. Dice que el Señor está esperando que nosotros demos uvas ricas, comibles, apetecibles, deleitosas. Pero sin embargo dice, dio uvas silvestres, uvas que nos sirven para comer siquiera. Porque si las probamos al paladar son amargas, son feas, ácidas y nos pueden enfermar. Nuestro amado está esperando de nosotros. Espera, hermanos, que demos algo hermoso de nuestra vida. Versículo 3 y 4. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Uvas silvestres. La gente allí de Israel y de Judá era gente que estaba produciendo frutos de engaño, frutos de injusticia, frutos de idolatría. En lugar de dar testimonio a las naciones vecinas que lo estaban rodeando. Para ahí le había puesto el Señor como una nación para que den testimonio a todas las naciones paganas que lo estaban rodeando a Israel. El Señor dice, yo esperaba que dieran testimonio a las naciones vecinas, pero sin embargo estaban bajo el engaño, bajo la injusticia y bajo la idolatría. Y eso a pesar del amor y de las bendiciones recibidas de Dios. Era un pueblo que había recibido bendiciones, miren hermanos, desde que el Señor sacó a la tierra de Egipto de la esclavitud del faraón, del látigo del faraón, del exceso de trabajo, los sacó con brazo poderoso. Con amor los sacó y los llevó por el desierto siempre bendecidos, siempre protegidos, siempre viendo milagros sobrenaturales. Le faltaba el agua, una peña la tocaba a Moisés y empezaba a brotar agua.
Tenían hambre, querían comer, del cielo bajaba maná. Tenían ganas de comer carne, bien, le dice el Señor, le voy a dar codorniz, y del cielo venían codornices. Milagros, iban caminando y tenían que cruzar un terrible mar. El Señor les abrió las aguas y pasaron en seco, sin mojarse nada. El Señor los salvaba. Milagros tras milagros, bendición tras bendición. Su ropa no se envejecía. 40 años en el desierto, su ropa intacta. Sus zapatos no se gastaban. Nosotros cuántas veces tenemos que año a año comprarnos zapatos porque se nos gastan la suela, se nos rompen. Ellos vivieron 40 años, no tenían dónde comprar ropa ni calzado. La ropa que tenían, incluso había milagros, dicen escritores que han estudiado, que dice que en ese tiempo ellos iban creciendo y con esa misma ropa el Señor le iba estirando la ropa. Le iba agrandando la ropa según su tamaño, porque no tenían dónde comprar. Tenían que vivir con lo que habían sacado de Egipto. Y con eso sobrevivieron en el desierto. Pero el Señor los bendecía. Lo poquito que tenía el Señor se los cuidaba. Lo poquito que tenía el Señor se los multiplicaba. Y así iban por el desierto bendecidos, amados, porque una persona bendecida es una persona amada por Dios. Si yo digo, hermano, me siento una mujer bendecida por Dios, es porque Dios me ama, ¿verdad? Este pueblo, el Señor lo había bendecido, los había amado con un amor tan especial. Sin embargo, el Señor dice, había esperado Él. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? El Señor nos dice, ¿qué más puedo hacer yo por ustedes? ¿Cómo esperando yo que diesen ustedes uvas? ¿Han dado uvas silvestres? Yo esperaba de ustedes. Yo esperaba, he hecho todo por ustedes. He dado mi vida en la cruz del Calvario. He muerto por ustedes, el mayor sacrificio que Dios hizo por la humanidad. Derramó su sangre, que es la vida. Una persona que se desangra muere, porque la sangre es la vida. El Señor derramó toda su sangre por nosotros. Y a veces no nos acordamos del sacrificio del Señor Jesús. Por eso es tan importante, hermanos, venir a la Santa Cena, los días sábados, la Santa Cena del Señor, donde recordamos, a través del pan y del vino recordamos el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El Señor nos ha bendecido, nos ha dado hijos para que los amemos, para que los criemos en los caminos del Señor, para que seamos felices viendo a nuestros hijos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Motivo para alegrarse. Yo por lo menos soy feliz con mis hijos. Soy feliz, hermanos. Esa es la alegría que Dios me ha cumplido desde chica. Yo quería ser madre. Y por eso me casé, porque quería ser madre. Y Dios me ha dado 4 hijos. Y ahora un nieto y medio. Soy feliz, hermanos. ¿Cómo no voy a ser feliz? Y el Señor me ha dado una casa. Me ha dado por un tiempo un trabajo donde he podido dar mucho amor a niños. A muchos niños. 24 años dando amor a niños. Niños con diferentes problemáticas. Niños que venían necesitando quizás que uno lo alce nada más. Y uno lo alzaba, esos niñitos ya estaban felices. 24 años que Dios me ha dado la oportunidad de poder abrazar niños y darle ese abrazo que a veces los padres despreocupados y con mucho afán y trabajo no lo hacen por sus niños. ¿Qué más dice el Señor? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho yo en ella? ¿Cómo? Dice el Señor. Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Vamos al versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. He buscado en el diccionario lo que significa ser hollado. Pisar, pisotear, patear, profanar, humillar, violar, quebrantar, agraviar, ultrajar, abatir. Todo eso significa hollar. Porque dice el Señor, yo ya no puedo hacer más nada por esta viña. Entonces, ahora voy a mostrar lo que voy a hacer yo a mi viña. La escogí, la amé,
la bendije, dice, y si el Señor quita un vallado, es porque esa viña tenía vallado, ¿verdad? Quiere decir que el Señor la ha protegido con un vallado. ¿Para qué son los vallados? Cuando se van a hacer actos políticos, actos en las escuelas, se ponen vallado. Precaución para proteger. Eso es lo que hizo el Señor con su viña. Le puso un vallado para protegerla de todo peligro que pudiera pasar a esa viña. Entonces dice el Señor, le voy a quitar su vallado y va a ser consumida. Miren qué tremendo, ¿no? Va a ser consumida la viña. Aportillaré su cerca y será hollada. O sea, dicha de otra forma, va a ser pisoteada, va a ser quebrantada, va a ser abatida mi viña, va a ser humillada, hermano. Porque cuando el Señor nos quita el vallado, va a pasar todo eso en nuestra vida. Cuando el Señor quita ese vallado de protección de nuestra vida, vamos a ser en esta tierra, queridos hermanos, pisoteados por el ser humano. Vamos a ser profanados, humillados. Vamos a vivir bajo continua humillación. Vamos a ser violados, quebrantados, agraviados, ultrajados, abatidos. Porque sin la valla del Señor no podemos vivir, hermanos. Sin la protección del Espíritu Santo no podemos vivir. Nuestra vida no sirve para nada. El Señor dice, lejos de mí nada podéis hacer. Y sin mi protección tampoco. Sin la protección del Espíritu Santo, los muros esos que rodean nuestras vidas, no podemos hacer nada. ¿Para qué se le puso muro a Jerusalén? Para protegerla de los enemigos que podían venir a robar, a matar, a destruir. Los vecinos que rodeaban Jerusalén eran enemigos de ella. Y siempre estaban mirando a Jerusalén para hacerle daño. Por eso Jerusalén tenía todos muros que rodeaban. Todo muro rodeaba a Jerusalén. Esos muros servían de fortaleza. Esos muros servían para cuidarla a Jerusalén. Así es nuestra viña, hermanos. El Señor hace un vallado para cuidarnos, para nuestro bien, para que vivamos acá en la tierra tranquilos, sin temor del mal, sin temor del enemigo que anda como león rapaz, como león rugiente, dice, anda el enemigo, mirando a quién puede devorar. Por eso el Señor hace un vallado. Pero dice el Señor, esto voy a hacer con esta viña que en vez de dar frutos buenos, ha dado frutos silvestres. Dice, le voy a quitar todo lo que yo en un tiempo he puesto. Y dice, va a ser hollada. El juicio de Dios iba de parte de Dios permitir que los invasores paganos, esos que rodeaban a Jerusalén, a Israel y a Judá, iban a hollar la fértil tierra prometida, esa tierra hermosa que el Señor cuando los sacó de la esclavitud le dijo, los voy a llevar a una tierra prometida, a una tierra hermosa, a una tierra fértil, a una tierra donde fluye leche y miel. Y cuando yo estaba preparando, hermanos, esta prédica, me acordé de nuestra amada Argentina. Yo me acuerdo que cuando era chica, era un orgullo decir soy de Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina había mucha ganadería, había mucha agricultura, éramos ricos en tierra, teníamos casi todos los tipos de clima, teníamos tierra hermosa para trabajarla. Entonces vivíamos en una tierra rica y bendecida. Era un privilegio ser argentino, era un privilegio, hermanos. Y era hermoso decir, aún más soy de Tucumán, porque era el jardín de la República. Era hermoso decir, soy de la ciudad más chiquitita de Tucumán, pero era como un jardín dentro de la Argentina. Han pasado los años y hoy miramos nuestra patria y no podemos deleitarnos. No podemos deleitarnos, hermanos. ¿Qué ha hecho el hombre para que nuestra tierra haya cambiado? Pero fíjense en por qué la tierra cambia. Versículo 6. Está hablando de la viña, no nos olvidemos. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Cuando el Señor manda juicio, hermanos, o cierra los cielos o los abre en demasía. Y eso es lo que iba a pasar con estas dos naciones, Israel y Judá.
el Señor la iba a dejar desierta, dice, la voy a dejar desierta. ¿Qué significa? Sin morador. Si no hay morador, los animales se van a morir. Y si no hay persona que trabaje la tierra, se van a secar todo lo que se ha cultivado. Y si el Señor cierra los cielos, no va a haber lluvia. Y si no hay lluvia, la tierra se va a secar. Y si la tierra se seca, los frutos del campo se van a secar, hermanos. Eso es lo que iba a pasar a esta tierra, porque el Señor estaba enojado con esa viña, que hasta aún las nubes del cielo las iba a cerrar. Por eso dice que la tierra iba a quedar desierta, que no iba a haber persona que pueda estar podando para que los arbolitos crezcan. Vieron que a veces hay que podar para que las plantitas crezcan con mayor fuerza. Ya no va a haber quien pode ni quien cabe. A veces la tierra hay que removerla. El que conoce un poco de agricultura sabe que la tierra, si no se la remueve, es una tierra que no sirve. La tierra de vez en cuando hay que removerla para que se vitalice. Ya no va a haber persona que pueda cavar, ni persona que pueda podar, ni no va a haber personas que recojan nada, porque el cielo no va a dar lluvia y todo se va a secar. Voy a dejar todas las tierras desiertas. El Señor quería hacer eso, iba a mandar invasores paganos a esa tierra prometida, a su pueblo, porque Israel cayó ante Asiria en el año 721 a.C. y Judá luego, 135 años después, en el año 586, cayó ante Babilonia. Fueron tomadas cautivas toda la tierra, en los exilios esos que fueron llevados cautivos. Una tierra que el Señor la había elegido como una viña escogida, una viña que el Señor había puesto todo para que sea una viña fértil. Quedó en manos de los invasores paganos, de todos aquellos que tenían que recibir testimonio y que sin embargo el Señor a sus enemigos los puso para que los llevaran cautivos. Versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suyo. Miren lo que el Señor consideraba a Judá, planta deliciosa. Y cuántas veces, hermanos, el Señor nos ha escogido a nosotros para que seamos plantas deliciosas para Él. Y sin embargo, miren lo que le estaba pasando a esta viña, a esta planta deliciosa. Estaba siendo cautiva, estaban siendo invadidos por sus enemigos, de quien el Señor le ha prometido que a todos los enemigos de Israel y de Judá los iba a esparcir, los iba a alejar. Pero dice: ciertamente esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. ¿Qué significa vileza? El diccionario dice desprecio, indigno y ruin. Una persona vil es una persona despreciable, una persona indigna, una persona ruin, que no tiene valor moral, que no tiene nada. Dice el Señor: yo esperaba juicio, pero vino vileza. Y yo esperaba justicia, pero tuvo que haber clamor. Para eso vamos a ver Salmo 80. Allí el salmista expresa en el versículo 8 al 11. Dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. ¿A quién la plantaste? A esa vid. Limpiaste sitio delante de ella. ¿Qué significa? Que donde ella se estableció, el Señor empezó a limpiar todo, a acondicionarle la viña para que su pueblo disfrutara la viña que el Señor le estaba dando. Dice: e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. O sea que los multiplicó, los fructificó, hizo que se establecieran en esa tierra y que se multipliquen. Versículo 10: los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. O sea, les proveyó de todo tipo de árbol para que con esos árboles pudieran construir sus casas. Muchas casas en la antigüedad se construían con la madera de cedro, que es una madera buena,
y los sarmientos. Dice, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Todo eso había hecho el Señor. Volvamos a Isaías. Todo eso el Señor había hecho con su viña. La había bendecido, le había hecho echar raíces, le había hecho que se multiplique, le había hecho que prospere, que tenga todo para sus necesidades. Si necesitaban construir casa, tenían de la mejor madera. Necesitaban tener buenos frutos, no tenían que trabajar mucho porque el Señor le daba del cielo el agua. El agua solo regaba todos sus plantíos. El Señor les proveyó para que vivan tranquilos y sin mucho esfuerzo. Pero sigamos nosotros, sigamos avanzando. Vemos aquí que el Señor en el versículo 7 está anunciando: juicio procedió vileza, justicia procedió clamor. Era el juicio por el desenfreno que tenía esa gente. Estaban desenfrenados, hermanos. Y hoy más que nunca vemos gente desenfrenada, ¿verdad? Gente que no se le puede poner límites. Una persona que tiene desenfreno es una persona que no respeta ley, que no tiene moral, que no tiene educación, aunque se le imparte educación en las escuelas, en la casa, en la iglesia. Hay personas que vienen a las iglesias y afuera son desenfrenadas. No les sirve para nada la iglesia. No les sirve para nada escuchar palabra de Dios. No les sirve para nada ir a la escuela. No les sirve para nada tener una buena educación en casa. Por el desenfreno, Dios estaba hablando de un juicio inminente que la iba a dejar desierta. Y ahora llegamos a los 6 lamentos. 6 lamentos o 6 hay que se pronuncian en Isaías capítulo 5, en donde se especifican los pecados que ellos tenían, por los cuales venían los lamentos. Vamos a ir al primer ay, o al primer lamento. Versículo 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?, les dice el Señor. Vamos hasta el versículo 10. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin moradores las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un hato, y un homer de semillas producirá una efa. Todos estos juicios que hablan desde el versículo 8 al 30, todos estos juicios inminentes que a través del profeta Isaías el Señor estaba hablando, es por sus pecados, por los pecados de estos dos pueblos. Pecados que el Señor aborrece ante sus ojos, y el pecado de este pueblo, que era un pueblo lleno de avaricia, hermanos. Cuando en el corazón entra avaricia, no nos saciamos con tener algo, queremos tener más y más y más y más. ¿Qué está pasando con los altos rangos de la sociedad? Para ser prudente y no nombrarlos, no se conforman con tener un pedazo de tierra. Quieren tener casi la mitad del continente. Y compran tierras aquí, tierras allá, y casa aquí, casa allá, y pongo plata en este banco, en el banco de afuera del país, y plata y más plata y más plata, y tierra y más tierra, y casas, más casas y más casas y más casas. Avaricia del corazón, queriendo tener tanto, quitándole a la gente posibilidades de poder tener, los de clase media o los pobres también, un lugar donde vivir. Un lugar donde poder trabajar y cultivar sus tierras. Añaden la avaricia de su corazón. Entonces dice el Señor, va a llegar el tiempo en que 10 yugadas de viña van a producir un barrilito de vino. Un barrilito chiquito de vino, más chiquito de los barrilitos. Cuando toda una viña debía producir barriles y barriles y barriles, los voy a castigar. 10 yugadas de viña van a producir un hato, que es un barrilito chico. Y un homer de semillas va a producir una efa. Son 10 costales, uno de trigo, no sé, van a producir un costal de trigo, nada más. Van a trabajar y van a producir poco. Y ese va a ser el castigo para aquellos arrogantes, avaros, que no piensan en el prójimo y que piensan llenar su corazón y su vida y pensar en sí mismo nada más, sin pensar en el prójimo.
si está bien o mal. Vamos al segundo ay. 11 al 12. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Claro, si están todo un día tomando vino, miren si no se van a encender, pobrecitos. Miren si no se van a encender. Dice, todo el día tomando vino. Se embriagan, dice. Están hasta la noche, hasta que ya el vino los enciende, se vuelven, no sé. Versículo 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Embriaguez y deleite, hermanos. Díganme si no estamos en el tiempo ese, donde al ser humano le gusta el placer, le gustan los banquetes, le gusta la comida. Estamos en el tiempo de que el ser humano quiere disfrutar. Yo vivo porque la vida se vive una y nada más, así dicen algunos. Vivamos, disfrutemos, gocémonos, alegrémonos, porque quizás mañana moriremos. Sí, que vamos a morir es verdad, pero no para llevar una vida desenfrenada, como la estaba llevando este pueblo. Embriaguez y deleite, embriaguez y placer. Pero dice aquí el Señor, no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Viven solamente para su placer y para el embriaguez. Pasemos al versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Fíjense, queridos hermanos, que ¿por qué fue llevado cautivo? ¿Por qué el pueblo de Israel y de Judá fue llevado al exilio? Porque le faltó, dice, conocimiento. Y toda la gloria que el Señor le había dado ha perecido. Y toda esa multitud que Él ayudó en el desierto y en toda la trayectoria de esta nación, dice, se secó de sed. Y el versículo 14 dice, por eso se ensanchó su interior el Seol. Saben, hermanos, que el Seol es el infierno. Y si en ese entonces el Seol se ensanchó por el pecado de esta nación, imagínense en el presente, cuando miles y miles de almas pecadoras están cayendo al infierno. Dice ahora que están por erupcionar más volcanes que los que ya han erupcionado el domingo pasado en Guatemala. Qué triste, ¿verdad? Las noticias nos provocan tanto dolor. Pero sin embargo se habla de que los volcanes son las puertas del infierno y que cuando están en erupción es porque el Seol se está ensanchando. Eso le dijo el Señor a un profeta y así lo creo. Así lo creo porque sale lava y sale olor a azufre. La gente que contaba sus testimonios de Guatemala decía que se sentía olor a azufre. ¿Y qué hay en el infierno? Hay azufre, hay fuego y azufre. Entonces dice, por eso ensanchó su interior el Seol, ensanchó su interior el infierno, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Qué triste, ¿no? Que toda esa nación que fue escogida, que fue apartada para que sea una nación santa, una nación que pueda dar testimonio a los que lo rodeaban, al mundo pagano, al mundo que no conocía al Dios Altísimo, pudieran ver el testimonio de ellos. Sin embargo, todos ellos estaban preparados ahora para ir directamente al infierno. Qué triste, hermanos, y con solo ver lo que ha pasado esto, y qué tremendo la lava esa, cómo los consumía, cómo le carcomía la piel, le carcomía la carne, todo, morían así, quemados. Quiere decir que en el presente el infierno se está ensanchando, hermanos, por la cantidad de almas apartadas y alejadas de Dios. Esto es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel y esto es lo que está pasando ahora, hermanos queridos. Esta profecía se estaba hablando en ese tiempo, pero también es para el presente, hermanos, para que reflexionemos y pensemos cómo está nuestra viña. ¿Está defraudando nuestra viña al Señor? ¿Nuestra iglesia, nuestra casa, nuestro hogar? ¿Está defraudando al Señor que la hermoseó, que la protegió, que la cuidó, que la amó, que la bendijo? ¿Está ya destinada para irse al Seol, para irse al infierno? Que el Señor nos libre, hermanos, de ser esas viñas que hemos defraudado al Señor, porque sabemos que juicio vienen para todos aquellos que defraudan a Dios. Vamos al tercer ay, al tercer lamento, versículo 18 y 19. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyuntas de carreta.
y los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Este es el ay que más me enfureció, hermanos, sinceramente. Le voy a decir por qué. Este es un ay que a mí me puso mal. Porque, fíjense, dice, ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad. La vanidad es una mentira, ¿saben ustedes? La vanidad es mentira. Porque dice el Señor que mediante este rey sabio, todo es vanidad de vanidades. Significa que todo muere en algún momento, todo desaparece. Lo único que es verdadero es lo eterno, es lo de Dios. Y esta gente dice que con cuerdas traían la iniquidad, con cuerdas de mentira, con cuerdas de vanidad que engañan a la gente, con cosas que asombran, que deslumbran, que engañan, que mienten a la gente, los atraían, dice, eran cuerdas de mentira y de vanidad, así atraían la iniquidad. Y el pecado, dice, como con coyunta de carrera, y el 19 es el que me hizo mal. Porque aquí están ellos desafiando a Dios. Están desafiando a Dios porque están diciendo, venga ya, apresúrese su obra. ¿La obra de quién? De Dios. Estaban desenfrenadamente desafiando a Dios. Estaban diciendo, venga ya, apresúrese su obra y veamos si todo lo que Dios dice es real, es verdadero. Dice, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos, desafiándolo a Dios. Vamos, Dios, apresura tu obra, muéstranos lo que quieres hacer para que nosotros realmente sepamos. Digamos, si el ser humano no está desafiando a Dios, ¿por qué cada vez hay más pecado y pecados más malos cada vez? Pecados más inconcebibles a nuestra mente, a nuestro raciocinio. Porque el hombre se ha vuelto desafiante de Dios. Lo desafía a Dios. Voy a hacer esto y vamos a ver si Dios ejecuta la obra que ha dicho que va a hacer contra nosotros. Yo voy a hacer esto y sigamos haciendo y un poquito más y mañana otro poco más y otro más. Y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Venga, aconséjenos el Santo. Aconséjenos Dios para que nosotros lo sepamos. Cuando ellos sabían perfectamente bien lo que tenían que hacer. Ellos sabían perfectamente bien cómo tenían que vivir y sabían perfectamente bien cuáles eran sus pecados. Eso es lo que duele. Cuando personas con conocimiento de pecado desafían a Dios. Personas con conocimiento de causa y de mal desafían a Dios. Y se atreven cada día un poquito más porque creen que Dios puede ser burlado. Pero Dios dice que Él no va a ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Este pueblo había sembrado vileza, había sembrado maldad, corrupción, embriaguez, y todos los hay que todavía no lo hemos terminado. Vanidad y mentira, atrayendo iniquidad con vanidad y mentira. El justo juicio de Dios ya estaba declarado sobre la vida de ellos, pero ellos seguían desafiantes. Y eso es lo que me asusta de las personas. Cuando uno le predica el evangelio y siguen desafiantes. Y uno le dice esto es pecado y siguen en ese pecado. Y uno le dice la paga del pecado es la muerte. Y siguen en ese pecado, desafiando a Dios. No me he muerto todavía, sigo con vida. Lo sigo desafiando a Dios. Pero no saben que Dios no puede ser burlado. Que en el momento menos esperado, el juicio inminente de Dios cae y cae, hermanos. Y cae. Versículo 20, cuarto lamento. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Perversión moral, hermanos. Fíjense en ustedes qué está pasando ahora. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Qué está pasando con esta ley que quieren votar? La ley del aborto. Cuando Dios dijo que matar es un pecado. Pero hay gente que está diciendo no, matar no es un pecado. Cuando llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Porque llega el tiempo en que el que se porta bien lo miran como si fuera un loco, como si fuera un raro. No te juntes con ese raro, anda en rarezas. Es medio loco. Claro, es evangélico. Son todos locos los evangélicos. Pero no hablo de cualquier evangélico, hablo de los evangélicos bíblicos, los evangélicos que viven la palabra de Dios. Porque hay evangélicos que escuchan nada más algunos mensajes lindos,
y nada más. Pero está el evangélico que vive el evangelio de Jesucristo. Lo vive. El que vive el evangelio de Jesucristo sufre, hermanos. El que vive el evangelio de Jesucristo vive en crucifixión y muerte. Pero llega el tiempo en que vestirse decentemente es una locura. Y nos miran así hasta la esquina. Mientras pasamos, ¿vieron, hermanos? Nos miran y van por la esquina, por allá lejos. ¿Y esa qué será? ¿Una gitana? ¿Qué será esa mujer con pollera larga? ¡Qué rara! Claro, si están acostumbradas a ver mujeres todas así exhibidas. ¿Entienden, hermanos? Antes era muy declarado el pantalón del hombre gay. Era muy declarado. Cuando recién salió la moda gay, porque esa es una moda gay que viene del infierno mismo, instruida del mismo infierno a los modistas, a aquellos diseñadores de los pantalones esos gay, eran pantalones apretados y apretados a la pierna como las mujeres. Y uno miraba eso y se horrorizaba. Y ya rápido sabía quién era esa persona. Rápido uno sabía quién era esa persona. Pero ¿qué pasa? Que hoy todo el mundo lo usa. Se han acostumbrado a ver lo malo como bueno. Entonces el que no usa ese pantalón, esa persona es el raro. El que usa un pantalón que no es ajustado, que no es el estilo gay, esa persona es rara, antimoda. No vayas a querer tener amistad con ese, ni te pongas de novio con ese, porque es raro, anda con esos pantalones de los años 80. Así dicen, ¿verdad? Entonces la persona, por no ser avergonzada entre sus amigos, va y se compra un chupín, esos pantalones gay, y anda igual que los demás. Pasa eso, hermano. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel y de Judá. Eso es un pecado que Dios no perdona. No perdona, dice el versículo 20. ¡Ay de lo que a lo malo dicen bueno! ¡Ay, el adulterio! Todo el mundo adultera hoy, todo el mundo fornica. Los novios viven como si fueran maridos. Nos conozcamos antes de casarnos, no vaya a ser que después no nos llevemos bien, entonces por la duda convivamos ahora. Pero claro, vaya un jovencito a decirle: yo no he tenido relación con mi novia. A ver, si vos sos un enfermo, ¿no te has dado vuelta? Quizás no será que sos raro, porque ¿cómo no vas a tener relación con tu novia? Sos un enfermo, sos un raro. Ay, dice, de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Eso estaba pasando con el pueblo de Israel, hermanos, y con Judá. ¿Qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Perversión moral. Estamos viviendo tiempo de perversión moral, hermanos, donde ser cristiano es difícil. Es difícil, hermanos. Vamos a ser discriminados. Vamos a ser criticados. Vamos a perder amigos. Vamos a quedar solos. Hasta la familia nos va a desechar. Muchas familias. Va a decir: ay, de todos mis hijos este es el raro. El que sigue a Cristo, este es el raro. Yo lo he educado bien, pero es tan raro. Vamos a ser mirados mal, hermanos. Perversión moral que Dios no la perdona. Vamos al quinto ay, versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Orgullo, hermanos. Este es el orgullo o la presunción. ¿Qué significa presunción? Vanidad que muestra una persona que presume y que se jacta y que alardea o se alaba de sí misma y de sus propias cualidades. Ay de los sabios en sus propios ojos. Hay muchas personas que se creen sabias en sus opiniones, en sus caminos, ¿no? En sus propios ojos son sabios y se creen prudentes delante de sí mismos. Son orgullosos, nadie les puede decir nada, nadie les puede enseñar nada, porque saben todo ellos. Ellos son correctos, ellos saben bien cómo andan en la tierra. Yo sé que piso bien, dicen algunos. Yo piso firme, yo sé mi camino, yo sé mi vida. Vos seguís con la tuya, no te metas con la mía. No se les puede decir nada. Ellos son sabios en sus propios ojos. No pueden ser enseñables. No se les puede enseñar ni lo más mínimo. No se lo puede corregir en lo más mínimo. No se les puede llamar la atención en lo más mínimo. No necesitan maestro. No necesitan de Dios. Porque el corazón enseñable es un corazón que necesita todo
todos los días de la vida a Dios. Hermanos, somos seres necesitados de Dios. Mientras hay orgullo, no vamos a querer que nadie nos enseñe, que nadie nos discipline, que nadie nos corrija, que nadie nos exhorte, que nadie nos llame la atención. Pero el verdadero cristiano es un cristiano que necesito de ti, Señor. Todos los días de mi vida te necesito, Dios, porque soy con la tendencia a irme al mal. Hermanos, ¿saben que nuestra carne está siempre con tendencia a irse al mal? Y por eso necesitamos todos los días de Jesucristo, todos los días de la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos leer la Biblia, hermanos. Necesitamos venir a la iglesia. Necesitamos aprender de Dios, porque nuestra carne adámica, nuestra naturaleza humana está inclinada al mal de continuo, dice. De continuo está inclinada al mal. Pero el orgulloso no se lo puede enseñar. Vamos al sexto y último lamento o ay, versículos 22 y 23. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Vieron aquellas personas que creen hacerse importante porque mezclan bebidas? ¿Vieron? Mezclo esta y con esta, soy fuerte, me van a aplaudir, soy de los poderosos. Ay, dice, de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y dice, yo puedo mezclar 2 o 3 tipos de bebida y no me va a hacer nada, porque yo soy fuerte. Ay, dice el Señor, cuidado, cuidado. Y de los que justifican al malo, al impío, lo justifican al pecador, al que anda en caminos sucios. Pero sin embargo al justo, dice, le quitan su derecho. Al que vive en justicia, al que vive en decencia, al que vive en una moral como la de Dios, le quitan el derecho. Pero sin embargo lo justifican. No estamos en el tiempo, hermanos, donde vemos cuando se juzga a una persona que se va para favor del malo, se lo ayuda al malo, se lo favorece al malo, se lo defiende al malo, y al que es justo se lo condena. ¿Cuántas veces pasa eso en las escuelas? Chicos que merecen la bandera y se la quitan a la bandera para darle otro, por arreglo, por acomodo, por lo que sea. Este chico que se ha esforzado trabajando, estudiando y que ha sido un buen alumno, de pronto dice, pero ¿qué pasó con la bandera si yo era el mejor alumno de todos? Hubo algo raro ahí. Cuentan algunos padres, hubo algo raro. Le quitaron el derecho al justo y se lo dieron al impío, al injusto. Estamos en épocas peligrosas, hermanos, donde tenemos que seguir viviendo con justicia, a pesar de que nos quiten el derecho, hermanos. A pesar que se nos quita el derecho y nuestros derechos se los den al impío. Vamos a vivir muchas veces en tiempos de amargura, porque va a llegar la amargura de ver esas injusticias. Eso se llama injusticia. Y nos duele la injusticia, nos lastima el corazón, nos lastima la mente, la moral, nos lastima todo. Pero tenemos que seguir adelante y ayudarnos entre todos para que la amargura no haga raíz en nuestro corazón. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y eso es lo que le pasaba a esta nación. El Señor no soportaba. Eso estaba viviendo ese pueblo, esa viña que había sido hermosa. Estaba viviendo todo eso, hermanos. Orgullo, presunción, vanidad, mentira, deleites desenfrenados. Una vanidad desafiante a Dios mismo. Se atreven a desafiar a Dios. Es como decirle a un chico, mira, no hagas Willy con la moto, porque te vas a matar. El chico sigue haciendo Willy. Dios en su misericordia le va a permitir que haga 10, 20, 30 Willy en toda su vida. Pero puede ser que Dios no le permita que siga haciendo ni un Willy más. En el próximo Willy se caiga y se rompa la cabeza y se mate. No hay que desafiar a Dios, hay que tener cuidado con nuestros actos. Si Dios ha dicho, pórtate así, no hagas esto, ya conoces el bien, conoces el mal, conoces lo que está prohibido y lo que está permitido, sabes lo que es derecho y lo que es cohecho, sabes perfectamente el bien y el mal, escoge. Entonces no tratemos, hermanos, de escoger el camino del mal, porque son cosas que Dios no le perdonó a Israel y a Judá, tampoco le va a perdonar a la viña nuestra. Como resultado de estos pecados, ¿qué hizo Dios? Llamó a un país vecino que invadiera, que devastara, que la dejara desierta y llevara a este pueblo entero cautivo. Porque los gobernadores de Israel y de Judá estaban totalmente identificados con el pecado.
El Señor dice que pone y saca. El Señor permite gobernadores, presidentes, autoridades que sean puestos. Le da la posibilidad de que gobiernen en una nación. El Señor espera de los gobernantes justicia. ¿Qué más he podido hacer yo con este gobierno, con este hombre que he elegido? Y lo he puesto para que gobierne con justicia y con equidad. Y he esperado, dice el Señor, como decía de esta viña, que gobiernen con justicia y equidad. Y han hecho todo lo contrario. Los gobernantes de Israel y de Judá estaban identificados con el pecado. Imagínense si las autoridades están identificadas con el pecado, ¿qué es para el pueblo? ¿Qué esperamos el pueblo? ¿Ser bendecido, vivir bien sobre la tierra? Jamás no va a haber ninguna ley que nos favorezca, hermanos. Si los gobernantes están identificados con el pecado, no va a haber ninguna ley que nos defienda. Ninguna ley de justicia. Se va a aprobar la ley del divorcio, se va a aprobar la ley del aborto, se va a aprobar leyes sodomitas y leyes de toda índole. Leyes que el cristiano no puede vivir en medio de una sociedad con esas leyes. Versículo 24. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre. Y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? Fíjense en por qué. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. La ley, hermanos, la ley de Jehová. Anoche se habló de la ley de Jehová. ¿Cómo se la ha cambiado? ¿Cómo se la ha cambiado? Hay 3 preceptos que la llamada iglesia romana la ha sustituido. 3 mandamientos. La iglesia romana los ha sustituido por otros que ellos han elaborado, han ideado, han puesto por conveniencia. Desecharon la ley de Jehová. Sin la ley de Jehová no podemos vivir, hermanos. Y abominaron la palabra del Santo de Israel. Abominaron su palabra. Abominaron su profecía, la mayor profeta. Hoy nos está hablando la mayor profeta. Dice, versículo 25, y por esta causa, dice, se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y la hirió. Se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a las naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellinos. 29, su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Versículo 30 y final, y quiero que subrayen en su Biblia este versículo. Y bramará sobre él en aquel día, como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Miren, hermanos, si el mundo entero no está siendo avisado de que los juicios de Dios vienen sobre la humanidad, hermano, sobre la humanidad, hermanos, ya no es sobre un país, ya no es sobre una nación, ya no es sobre un continente, ya no es sobre un territorio, es sobre el mundo entero. Ya el pecado ha cansado a Dios. Ha cansado a Dios y Dios está advirtiendo. Voy, aquí dice, a mandar tinieblas de tribulación. Tribulación de todo tipo, y en sus cielos, dice, se va a oscurecer la luz. Quiere decir que ni siquiera los luceros que Dios ha creado para que tengamos luz, hermanos, el Señor lo va a oscurecer. Están profetizados, queridos hermanos, que van a venir 3 días de oscuridad, que la luna, el sol no va a dar su luz. No va a dar su luz el sol. Y vamos a vivir en una completa 24 horas de oscuridad por 3 días. Por eso les pido, hermanos, tengan aprovisionadas sus hogares con velas, con linternas, tengan aprovisionados sus casas con lumbreras artificiales,
porque que los juicios de Dios vienen sobre la tierra, vienen. Miren lo que ha pasado en Guatemala. ¿Acaso la gente pensaba que pasaría eso con el volcán ese que erupcionó? Estaban viviendo tranquilos en su casa, algunos estaban festejando cumpleaños para sus hijos. De pronto la lava los sepultó. Da pena. Dice que se le derretía la piel, la carne viva se le derretía a la gente y aún estaban vivos clamando que lo salven, que lo ayuden. Venezuela muriéndose de hambre y no quedamos exentos, hermanos, porque este país no va a quedar exento, ningún país de la tierra va a quedar exento a los juicios de Dios. Porque ya estos pecados que enojaron tanto a Dios, con esa viña hermosa que Dios la había cuidado, la había hermoseado, la había bendecido, la había amado, le había puesto vallado, la había cercado, la había protegido, le había prometido que la iba a cuidar de todos sus enemigos. Señor, le quita los vallados para que todo tipo de enemigos lleguen. Y hermanos, si tu vida no tiene vallado, todo tipo de enemigo va a llegar contra la vida del que no ha tenido el vallado y la protección de Dios. ¿Cuál es el vallado de nuestra vida? Santidad, hermanos. El vallado de nuestra vida es vivir en santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. Pero hoy predicar santidad es algo raro, es algo feo. Por eso las iglesias de santidad están vacías. ¿A quién le gusta vivir la santidad? ¿A quién le gusta hacer morir la vanidad? ¿A quién le gusta vivir lejos del pecado? Así miró a la viña el Señor. Ojalá que el Señor, cuando empiece a mandar los juicios que lo ha prometido sobre toda la tierra, vea nuestra vida que está cercada. Dice el Señor que cuando en Egipto el pueblo de Israel estaba allí, todavía cautivo, el Señor estaba mandando las plagas que eran castigo para los egipcios, porque no lo dejaban salir al pueblo de Israel. Dice que uno de los castigos fue tinieblas sobre Egipto. Pero dice que todo Egipto se cubrió de tinieblas, pero las únicas casas que tenían luz eran las casas de los israelitas. Miren si no es hermoso, hermanos. Miren si no es hermoso que cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra, capaz que toda la tierra esté en tinieblas y las casas de los cristianos tengan luz, hermano. Yo le digo, guarden luz, guarden velas, guarden todo, pero no sabemos, hermano, capaz que las casas de los creyentes sigamos con luz. Capaz que cuando el mundo se muera de hambre y no haya harina, porque no va a haber harina, porque se van a destruir todo lo que hay en la tierra, por los juicios que van a caer del cielo. Capaz que nosotros, hermanos, el Señor, de un poquito de harina que tengamos guardado, el Señor nos haga que siempre que vayamos a buscar harina, veamos harina. Guardémonos en santidad, en obediencia, hermanos. Guardémonos, seamos esa viña amada, fructífera, donde nuestros frutos sean frutos deliciosos ante los ojos de Dios y no sean frutos silvestres. Que el Señor los tenga que desechar. Dice el Señor que a la iglesia tibia la va a vomitar, porque no la soporta. Eso, uno se pone un fruto silvestre en la boca y lo escupe rápido, porque le produce asco. Así le produce al Señor la iglesia tibia. Aquella iglesia que estoy con Dios un poco, pero otro poco de la semana estoy con el mundo. Y cuando vengo a la iglesia trato de venir bien a la iglesia y de portarme bien, y es muy fácil en la iglesia portarse bien. Pero cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en el estudio, en la escuela, los chicos, y cuando estamos en la calle, y cuando estamos con los amigos, soy igual que los demás. No me gusta portarme diferente, no me gusta que sepan que soy evangélico. Eso es lo que el Señor quería del pueblo de Israel y de Judá. Querían que den testimonio de su fe a los vecinos enemigos y paganos. Testimonio a los enemigos que los rodean. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel y de Judá? Hizo alianza con los paganos. Hizo alianza con los enemigos. Hizo alianza con el pecado. Hizo alianza contra la ley de Dios. Contra todo lo malo. Enlazó su corazón con todo lo malo. Y por eso Dios no lo perdonó más. Hermanos queridos, podemos ser vidas escogidas. Podemos ser un pueblo escogido de Dios para grandes obras y para grandes bendiciones, y que Dios nos amó. Y de eso no nos cabe duda. Pero si nosotros no nos comportamos como Dios manda, estos juicios que están aquí profetizados para estas naciones, estos mismos juicios se están profetizando para estos tiempos. Ojalá que cuando los juicios empiecen a caer de parte de Dios, seamos dignos de poder ser libres de la tribulación, de las tinieblas de tribulación que vienen sobre la tierra y de la oscuridad de luz que va a venir sobre la tierra también. Dios lo bendiga, querido hermano, y yo quiero llamarla a Natalie
porque Dios está hablando, y es lindo que vengamos a la iglesia porque Dios siempre habla, hoy Dios ha hablado con esta palabra profética, pero anoche Natalie soñó algo y yo quiero que ella lo diga, ¿sí? Yo soñé que mi mamá hablaba de parte de Dios y decía: de aquí a 1 año todo sucederá, y ustedes desearán que sus vidas sean como antes. Yo hago esto por amor a las almas. Bien, Nati me explicó que cuando estaba profetizando que ustedes desearán que su vida sean como antes, se referían que cuando estén los juicios de Dios, nosotros vamos a desear estos tiempos de ahora, hermanos, tiempos de tranquilidad. Porque los tiempos que vienen no son tiempos de tranquilidad, hermanos. Los tiempos cuando Dios empieza a mandar los juicios de Dios sobre la tierra, va a haber mucha desazón en el corazón. Por ver la muerte, por ver las enfermedades, las pestilencias, por ver todo lo que va a suceder, hermanos. Todo lo que viene, los juicios que están ya hablados por los profetas y la Biblia hoy nos ha hablado. Hoy la Biblia nos ha profetizado lo que viene a la tierra, hermanos, porque Dios no perdona el pecado. No, hermanos. Acá dice que se profetizaba de aquí a 1 año todo sucederá. Para Dios 1 año no es lo mismo que para nosotros, ¿verdad? No es lo mismo. Pero si tomamos literalmente, por las dudas nos cuidemos. Puede que de aquí a 1 año empiecen a suceder cosas que afecten ya a nuestra provincia, a nuestra nación. Así que por las dudas, hermanos, cuando Dios manda un sueño profético, es para que nos preparemos. Para que nos preparemos. No para que sigamos viviendo indiferentes, negligentes, como antes. Nos preparemos. De aquí a 1 año todo sucederá. Y ustedes desearán que sus vidas sean como antes, tranquilidad de antes, que no va a existir después. Y yo hago esto por amor a las almas, porque el Señor dice que viene a limpiar a su iglesia y la viene a enjuiciar a su iglesia para que se determine qué es lo verdadero y qué es lo falso, para que se determine, para que no esté todo entreverado, para que aquello que es malo no contamine a lo bueno dentro de las iglesias. El Señor va a separar, esto malo no sirve, juicio, castigo, muerte, enfermedad, destrucción. Y lo que es mío y verdadero lo voy a bendecir, lo voy a recompensar en medio de intranquilidad, en medio de dolor, en medio de muerte, en medio de enfermedad, en medio de escasez. A mi pueblo lo voy a bendecir, a ese que se ha guardado, a ese que me ha contentado mi corazón respetando mi ley, mis mandamientos y la palabra que yo he hablado en tiempos oportunos. Dios bendiga, hermano. Hoy es el tiempo de ponernos a cuenta con Dios. No vaya a ser que nos sorprendan de un día para el otro los juicios y no estemos preparados. Dios los bendiga, queridos hermanos.